escapulares. Sí, no funciona. Es que no funciona. A ver, como parte de la columna vertebral, ya habíamos visto el trapecio, el dorsal ancho y los romboides que se encuentran principalmente vinculados a la función de flexión y de extensión de la columna vertebral. Detrás de estos, del dorsal ancho, vamos a tener unos músculos que se insertan a nivel escapular en la parte dorsal. Tenemos el infraespinoso, el supraespinoso, la cabeza posterior del deltoides. Por debajo de este vamos a tener las inserciones del redondo menor y del redondo mayor. Además de estos músculos, vamos a presentar también los elevadores de la escápula, el serrato menor, el postero superior y el postero inferior. Además, estos músculos de cumplir la función de estabilización permiten que las escápulas realicen los gestos de protracción y de retracción. Estos músculos que ustedes usaron aquí, principalmente la cabeza posterior del deltoides, vamos a sacar esto de acá, permite de que la acción del hombro se complemente en la línea de aducción y de abducción, generalmente permitiendo que éste pueda rotar desde la cavidad acromial hacia los ejes, hacia el eje sagital o fuera de este, y también permite la extensión y la rotación del brazo hacia la parte posterior y hacia la parte anterior. La cabeza posterior del deltoides es el principal estabilizador en la parte posterior, que va a estar vinculado directamente con el húmero. Detrás de este músculo se van a encontrar dos músculos eh, muy, muy importantes también, que se van a unir directamente en la cavidad acromial. Para que se vinculen estos dos músculos, el supraespinoso, que tiene una forma triangular, va a insertarse en el tubérculo mayor del húmero y este va a estar principalmente relacionado por la acción de la abducción y la rotación interna y externa del brazo. De igual forma, este músculo se complementa con el infraespinoso, perdón, con el supraespinoso, el cual va a encontrarse en la fosa supraespinosa y va a permitir de que se complementen los gestos de rotación externa del brazo. Cuando el brazo va a realizar estos gestos de la abducción, la aducción horizontal y también el de la rotación interna, la rotación medial. Ustedes miran por la parte posterior, los músculos que van a estar activándose o que van a estar brindando apoyo hacia la cavidad acromial va a ser el supra y el infraespinoso. Estos dos músculos forman parte de lo que se conoce como el manguito rotador y son de especial cuidado o de especial tratamiento, pues son los que más tienden a lesionarse en condiciones de cargas axiales. Cuando las cargas vienen por la parte superior o por la parte inferior, es donde que las demandas de este músculo son demasiadas y que pueden romper alguno de sus tendones. Por detrás de estos se van a encontrar con el redondo mayor y con el redondo menor. Estos músculos de aquí, empezando por el mayor, perdón, por el redondo menor, el que se encuentra aquí en la parte superior, va a tener la inserción en los 2/3 superiores del borde lateral de la escápula. Así también se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Es el que le da la característica de que esta articulación sea de tipo troquilero. Además de esto, va a pasar por debajo de estos el nervio axial. Déjame ver, es que vale inervarle, creo que no. Bueno, la inervación que tienen detrás de todos estos músculos, tenemos aquí, aquí, en esta parte, es por el principal nervio que va a estar vinculado hacia los gestos de control interna y control externa del deltoides, del bíceps braquial, del bíceps, de la cabeza larga, de la cabeza corta y de las tres cabezas del tríceps. Este nervio, este axial, es el que más recorre la parte interna y la parte externa del brazo
y se vincula principalmente para los gestos de abducción, aducción, flexión y extensión del hombro. Por debajo de este nervio, en cambio, se va a encontrar el nervio radial. Eso ya veremos un poco en el sistema nervioso. Tenemos este de aquí. y El redondo menor perdón, el redondo mayor, el que se encuentra ubicado en la parte posterior del hombro, insertado en el borde de la escápula, en el labio interno de la cadera bicipital del húmero, permite de que el brazo realice el gesto de aducción y también la elevación de la escápula. En estos gestos, principalmente de la aducción y de la elevación de la escápula, este músculo es el principal agente contráctil o el agente sinergista que se va a encontrar activando conjuntamente con otros músculos. Espera, ya. Por detrás de estos también, quitamos aquí la escápula, el supraespinoso, el redondo mayor, se van a encontrar con el músculo subescapular. Este se ubica en la región del hombro ocupando la fosa subescapular. Así también se viene insertando en el tubérculo menor o en el troquín del húmero, cerca al cuello anatómico. Si es que ustedes quitan de aquí todos los ligamentos, este va a estar insertado directamente en la cavidad glenohumeral. Este de aquí se encarga principalmente de la rotación del brazo hacia adentro y de la aducción del húmero, haciendo este gesto. Lo va a estabilizar por la parte interna. Si es que ustedes quitan de aquí la escápula, este músculo es el que realiza el gesto contráctil, mientras que el supra y el infraespinoso son los sinergistas. Y como antagonista se va a tener también la parte de los dorsales que van a participar en la rotación interna. Esos son los músculos dorsales, perdón, escapulares, que se encuentran en la parte dorsal. Si nosotros nos vamos a la parte del brazo, nos vamos a encontrar en la parte anterior, principalmente con tres músculos en la parte del brazo. Primero tenemos el bíceps braquial que tiene dos cabezas, una cabeza corta en la línea axial media interna y una cabeza larga que se encuentra en la línea axial externa. El bíceps braquial es el músculo largo de tipo cilíndrico que va a tener los orígenes en la cabeza larga del tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta, por otro lado, se va a insertar en la apófisis coracoides. Es decir, que este va a participar en las dos cavidades internas y en la cavidad externa del hombro. La inserción que presenta este viene tanto en la aponeurosis del bíceps braquial con el cúbito y también con la tuberosidad del radio. En la parte interna de estos, cuando se va a formar la articulación del codo, permite de que en la parte distal se vayan a insertar aquí estos dos músculos. Este de aquí va a estar principalmente relacionado por ser el elevador y aductor del brazo, el flexor y supinador del codo, en la aducción reducida de la articulación del hombro y permite de que por detrás de este se vaya a ubicar también el coracobraquial y el músculo braquial o el, ¿cómo se le denomina también? Se me fue el otro nombre. Bueno, los de afuera son los bíceps y el de adentro es el braquial. Este músculo braquial se va a insertar por debajo de la apófisis coronoides del cúbito y este se va a originar en los 2/3 inferiores de la superficie anterior del húmero. No llega hasta la parte más distal donde se originan los bíceps braquiales, la cabeza larga y la cabeza corta. Si nosotros quitamos de aquí estos dos, este músculo interno principalmente tiene una cara anterior que compagina con el bíceps y una cara posterior, la que se reposa sobre el húmero. Este músculo en su borde interno también va a tener las
acciones sinergistas conjuntamente con el tríceps, va a estar vinculado con el tabique intersular y a su vez por el borde externo va a tener la relación con la parte superior del tríceps y en la parte inferior con el braquial radial en la parte de acá abajo o el braquioradial. Este músculo de aquí es el que coordina también la flexión del brazo, del antebrazo sobre el brazo, o lo que se conoce también como la flexión del codo. En este caso, los dos músculos sinergistas van a ser tanto el bíceps con sus dos cabezas como el braquial. Y aquí el braquioradial es el principal agente que se va a encontrar dentro del gesto de pronación y de supinación, vinculado principalmente por debajo del braquial y en sinergia con el bíceps en la relación del radio. Si es que ustedes siguen aquí la línea que se va a insertar de este músculo que es alargado, delgado y que principalmente va a estar inervado perdón, que va a estar insertado en la parte media del borde interno del húmero, va a realizar los gestos de flexión y elevación del brazo, así como la depresión del hombro. Es un gesto que se van a mantener entre estos. Y el antagonista por la parte posterior serían las tres cabezas del tríceps y los que se encuentran en la parte dorsal del antebrazo. En la parte posterior del brazo nos vamos a encontrar con el tríceps, que como dice su nombre tiene tres cabezas. Tiene una cabeza larga que se encuentra bajo la línea axial interna, la cabeza lateral que se encuentra en la línea axial externa y el vástago interno o la cabeza medial que se encuentra por debajo de estos. Tenemos aquí, esta es la cabeza medial. La cabeza larga va a tener una inserción que se origina en el tubérculo infraglenoideo, en la parte en la parte posterior interna del hombro, justo por debajo de la escápula. Este músculo, que es el que más sobresale, principalmente va a estar relacionado con la parte posterior del deltoides y con la parte anterior, que va a corresponder con el húmero. La cara posterior va a estar en relación con el braquio radial y la parte interna del braquial anterior. Si nosotros observamos por debajo de este, la cabeza medial va a estar en la superficie posterior del húmero por debajo del surco radial. Si nosotros seguimos la línea de los dos huesos y su articulación, este músculo es el que principalmente va a realizar el gesto de la extensión del antebrazo y además de la aducción del hombro. Por el contrario, el tríceps en la cabeza lateral va a estar insertado o se va a originar en la superficie lateral y posterior del húmero por debajo del tubérculo mayor. Si ustedes observan aquí debajo de la cavidad mayor del húmero, este no concuerda o no coincide con la cavidad glenoidea que se va a originar para los músculos que se insertan con el deltoides, con la musculatura del hombro. Los dos que van a realizar la acción de aducción del hombro o que coordinan también la extensión del antebrazo van a ser estos, la cabeza larga y la cabeza medial, por detrás del tendón del tríceps, este de aquí. Este, al ser uno de los músculos voluminosos, es el antagonista en la flexión del codo y como sinergista o como principal músculo activador va a ser en la extensión del codo, cuando se lleva de la separación de las dos articulaciones de la muñeca fuera de la del hombro. Aquí van a participar estos músculos. Para estudiar la parte de la musculatura del antebrazo, tenemos que indicar las divisiones de la fase anterior y de la fase posterior. Principalmente aquí nos vamos a encontrar con los pronadores redondos. Perdón, aquí tenemos esto de aquí. Los flexoradiales del carpo
los extensores y flexores superficiales de los dedos, por detrás de este el flexor largo del pulgar y el extensor radial del carpo. Además de esto, el que nos interesa es el músculo supinador, que se encuentra por detrás de todos estos, de la parte superior o de la parte eh, más externa. Estos flexores superficiales de los dedos generalmente se encargan de eso, de la flexión y extensión de los dedos, pero el pronador redondo y el supinador, como dicen su nombre, son los que van a estar relacionados principalmente por medio del nervio cubital para la acción de aducción de la muñeca o también de la supinación y de la pronación del antebrazo. Cuando se denomina a estos músculos como flexores, perdón, como supinadores y de pronadores, estos dos músculos van a estar relacionados directamente con la línea que sigue el radio.